Bueno, hoy tocaremos el tema cómo recibir la pollita, ¿verdad? Su preparación de recibida de la primera etapa. Nosotros los productores le nombramos primera etapa. Esto consiste en prepararnos, ¿verdad? La arrimada de la pollita, cerramos el perímetro, como abordamos anteriormente, el perímetro tiene que estar, es una cuarentena. La recibida de esa pollita, por lo que es una pollita bebé recién nacida, 24 horas, dándole el mejor optimización de calor en tiempo de ladencia de invierno, pues cerramos todo, ¿verdad? Que no entre para nada el frío, el helado. Cerramos completamente la zona, el local donde vamos a recibir las pollitas de acuerdo a la cantidad que nosotros vamos a recibir. Eso, el primer día de recibida, ponemos las bujías a 50 centímetros de altura, ¿verdad? Cada metro, bujías de 100 para que demos un calor óptimo para la pollita, por lo que el calor es la que va a compensar el calor de la gallina, de la mamá en la vida natural de una gallina. Recordemos que la pollita viene chiquita, viene con frío, y eso es lo que nosotros necesitamos, que la gallinita tenga su calor pertinente. La recibida, nosotros mismos hacemos de la misma caja, ¿verdad? O si tenemos tazones, la misma caja la recortamos a donde tiene unas indicaciones requeridas para hacerle sus comederos. La recibimos la pollita con la primera alimento, que es el iniciador pollita. Eso es en la primera etapa hasta las 8 semanas. Eso lo recibimos en cuanto viene el primer día. Ya sabemos de que la pollita, pues a razón de su consumo, vienen consumiéndose 13 gramos en los primeros días, la primera semana. Eso es a medida que ellas van creciendo semanal, se van consumiendo 4 gramos paulatinamente. Significa que por cada semana van a aumentar 4 gramos, 4 gramos, 4 gramos, hasta que llegamos a las 8 semanas, pues con los gramos requeridos. También se viene monitoreando la pollita, el pesaje de la pollita se viene pesando semanal, ¿verdad? Un día indicado, hora indicada, lo más preferido se da por la mañana, donde nosotros mismos, ¿verdad? Con una balancita común podemos pesarla para que la gallina le vayamos dando el seguimiento de acuerdo a su peso corporal, a su peso indicado, para que tengamos una buena línea de crianza, para que esa pollita esté óptima en su producción en el tiempo requerido. Así también eso va de acuerdo a las etapas de lo que es la alimentación, desde la primera semana a las 8 semanas. En la primera semana vamos a hablar en cuanto al plan medicinal. Nosotros la recibimos la pollita, ¿verdad? Con un estimulante, puede ser un electrolito, porque está bien estresada, por unos 3-4 días, ¿verdad? Le damos el suplemento vitamínico para que tengamos un mejor alimentación. Posterior de eso, esté sana la gallinita, le damos un choque de antibióticos para limpiarle todo, cualquier problema bacteriológico o de orden viral que se le den en su momento, para que tengamos unas óptimas condiciones de recibida. A los primeros 10 días nosotros estamos haciendo el primer recorte, la primera quema, ¿verdad? Para que la gallinita crezca con óptimas condiciones y no tengamos, ¿verdad? Ese picoteo, ese canibalismo, que mucho por naturaleza de ella, no es porque ella sean así, es natural de la pollita, ¿verdad? Se le quema el piquito, el primer quema que se le da. A los 7 días, 8 días damos la primera vacuna, que es puesta al ojo, ¿verdad? La inmunización de ella. Ponemos neocastre, gumboro y bronquitis, la ponemos al ojo. A la tercera semana seguimos con la misma, y ya a la cuarta semana ya estamos buscando cómo poner la primera vacuna de la viruela, que eso se le pone en el ala para inmunizar a la gallinita. Igual, ¿verdad? A la sexta semana ya le ponemos la bronquitis, la neocastre, esas ya son inmunizadas, ya son virus muertos, se le pone en la pechuga para venirla inmunizando y tener un buen desarrollo. Para todo ese programa necesitamos tener una ave sana, y debido a una ave sana es darle las mejores condiciones que se requiere la gallinita.